Hola, bienvenidos amigos de la internet a otro capítulo de Filmemanía, de su podcast de películas y series desde la ciudad de Hermosillo, en el estado de Sonora. Les vamos a hablar hoy de una película, un estreno, una película mexicana, Heroico. Es una película de David Sonana, un director mexicano que tiene anteriormente otra, Mano de Obra del 2020, si la quieren buscar. Entonces la película nos lleva a través del personaje de Luis, interpretado por el actor nuevo Santiago Sandoval, que es un nuevo recluta del heroico colegio militar en el ejército mexicano. Entonces nos habla de cómo por necesidad entra al ejército a ser recluta y nos lleva a través de todos los maltratos físicos y psicológicos que sufren los nuevos reclutas para hacerlos fuertes, para endurecerlos, moldearlos a la forma del soldado. Warrior must learn to take a hit. Entonces, durante su estancia, durante esta iniciación, em, está a cargo del sargento Eugenio Sierra, una muy buena interpretación de Fernando Cuautle. Lo toma como su protegido y nos muestra cómo eso al final de cuentas puede no ser algo muy bueno y nos lleva a través de cómo va cambiando la mente de Luis y cómo se va deshumanizando. Sí, una película que creo que causó controversia en la cuestión de que no sabíamos exactamente qué íbamos a ver con la película de Heroico, pero más, sin embargo, la neta, a mí me gustó un chingo la película, güey. Yo creo que cumplió con mi expectativa de por lo menos ver un poquito dentro de lo que sería el mundo militar, ya en cuestión de lo que son los cadetes, pero no cumplió en el aspecto de que queríamos que se entrara a profundidad en el aspecto militar en sí. Creo que la película se enfoca más, como tú bien lo dices, en el aspecto psicológico del protagonista Luis a través de su viaje y lo que él va descubriendo en su estadía dentro de el centro de colegio militar. Algo muy interesante es que el protagonista Luis, interpretado por Santiago Sandoval, en realidad él fue un cadete y él fue uno de los participantes, digamos, de una investigación que se llevó a cabo de los abusos que se llevan dentro de los colegios militares en México. Y en base al testimonio de él y testimonio de muchos otros cadetes que participaron, se armó el script y de ahí es donde el director pudo sacar la historia para poderla presentar. Creo que es lo que le da, por lo menos a mí me dio un peso de realidad, güey. Sí. Más que nada, y a lo mejor, no sé, yo no soy militar, nunca he estado en los militares, pero la manera en que hablaban, güey. Los diálogos a mí se me gustaron bastante. A lo mejor haya diferencias de opiniones en este caso, pero me gustó cómo eran los diálogos que se dirigían a los morros al Chile, pues como te hablaría un pinche militar estando dentro de la academia, pues. Sí, man. Entonces, en esa cuestión de realismo, me gustó que el protagonista mismo, que pasó una situación similar, digamos, en su vida real, y trajeron también la integración de otras personas que pasaron cosas iguales. Mm, sí, y también algo que me gustó, que se me hizo realista sobre ese mismo punto es eh, cómo la mayoría de los que están ahí no están porque tengan vocación militar, uno creo, Ujú. y todos los demás por necesidad, ¿no? Entonces, precisamente el protagonista está por necesidad, por una enfermedad que tiene su santa jefecita y pues no la puede dejar abajo, entonces se la tiene que rifar ahí adentro, aunque no quiera. Eh, sobre esto sí se ven a los abusos a los que los someten físicos y psicológicos. Me parece que se hubiera podido tal vez ahondar un poco más en ese aspecto o tal vez mostrar algo más. No digo que lo que van a ver en la película no sean abusos físicos o psicológicos, pero por contenido que hay, por otros testimonios, se sabe que es muchísimo más fuerte o más intenso o más o peor lo que sufren ellos. Les recomiendo también mucho, si quieren investigar sobre ese tema, que busquen al GAFE 423. Ujú, Eh, precisamente.
que fue un de fuerzas especiales, un soldado de fuerzas especiales. Entonces, como crítica social, sí, pero creo que pudo haber ido más allá. Creo que pudo haber, nos pudo haber dado algo más de impacto, algo más choqueante, algo más, no sé, lo sentí un poco moderado en ese aspecto. Sí, la neta creo que esta ha sido la crítica de todas las personas que han ido a ver la película. Según lo que he visto, ha estado bastante 50-50 las críticas de los fans. A unas personas les gustó mucho, precisamente porque es una película, digamos, artística, ¿no? Se le ve el estilo indie, el estilo independiente, ¿no? Que tiene la película. Pero eso mismo creo que le quita parte de la crudeza de lo que queríamos ver, que es un tema muy real en ¿no? En el aspecto militar. Entonces, hay personas que le gustó mucho porque es muy artística, hay personas que no le gustó por la misma razón, porque ellos querían ver los entrenamientos, lo maltrato, pues no mucho verbo. Sí. Queríamos ver la realidad de cómo son tratados los cadetes y los soldados mexicanos dentro de nuestro ejército. Queríamos ver una depicción cruda y real de eso. Y esta película no es eso. Pero sí es una historia interesante y un viaje interesante a través del lente de un cadete de la milicia. Entonces, como película, me gustó bastante. Como llenador de expectativas sobre ver cómo sería la vida militar, no tanto. De hecho, el Festival de Filmes de Sundance y de Berlín lo está llamando Full Metal Jacket mexicano, ¿no? Eh, Como la película. sí. Full Metal Jacket se lo vamos a poner aquí abajo porque se me olvidó el pinche nombre en español. Pero sí, lo están equiparando a esa película. ¿Por qué? Porque es de las primeras películas que en México han mostrado el proceso militar. Ujú. Si han visto esa película, no es exactamente la misma. Sí, ese Full Metal Jacket sí se mete mucho más dentro de la formación paso a paso, incluso te mete a la fase de combate de los soldados. Entonces creo que es una película mucho más comprensiva, mucho más entera. Pero Heroico sí hace otra vez un buen trabajo en meterte en la mente del soldado. Sí, de hecho desde el tráiler se miraba que iba a ser algo como tipo Full Metal Jacket, em, en donde es una película militar, sí es una película militar, porque son soldados, son reclutas, no hay nada de guerra en el sentido que no van a la guerra, no se ve nada de realmente del entrenamiento y ese tipo de cosas. Am, no malentiendan, si hay cosas feas en esta película, si hay violaciones, tortura, crimen, elementos homoeróticos forzados. Incluso el director dijo en alguna entrevista que le llegaron amenazas de muerte, que realmente no sé si sea verdad o es nada más como una de ese tipo de estrategias de marketing que se usan hoy en día. Pero creo que si realmente hubieran querido decir la realidad de la milicia, lo hubieran hecho. Pero esto es más bien una película psicológica, un Mm. thriller, algo de terror psicológico, por decirlo de alguna manera, más que una película militar o de guerra, porque película de guerra no es. No, película de guerra no es. Se me figura más a la película, de hecho, de Soldado Anónimo, que es protagonizada por Jake Gyllenhaal. Tremenda película, Sí, vayan a verla. peliculón. Y esta película sí toma lugar dentro del escenario de guerra, porque están en Irak, me parece que toma lugar la película. Pero al igual que Heroico, no tienen combate en realidad. No ven combate, no se trata sobre ah, las- no se trata sobre la guerra en sí, no se trata sobre las peleas, se trata sobre cómo el aspecto militar y el ambiente militar más que nada afecta a tu mente. Y en esta película hicieron el buen aspecto de... Y se ha mostrado mucho, tenemos amigos militares, también si han visto el canal de GAFE 423, es bien sabido que la cultura militar mexicana es muy tóxica, por decirlo de una manera. Es muy brutal, salvaje, se podría decir a veces. Yo no soy soldado, no sé si eso sea el prerequisito necesario para que puedas crear un buen soldado, pero es bien sabido que hay muchos abusos. Entonces, esta película, por ser de las primeras que siquiera quisieron tocar el tema, le doy mucho crédito. Como dice el compa Michel, no mostraron la realidad de todo
creo que por la misma razón de que el gobierno no lo iba a dejar. Ah, no nos cancelan el pinche capítulo. López Obrador. Pero la neta sí, güey, Perdón. honestamente yo creo que por eso la película fue un poquito demasiado artística, mucha metáfora, mucho simbolismo, por la misma cosa de que no podemos simplemente ponértelo en tu cara. Tenemos que taparlo de cierta manera. Entonces, para mí una película recomendable, pero no una película que vería más de una vez. Eh, sí, muy bien grabada. Me gustó, excelente dirección de fotografía, muy buenas tomas. Es precisamente eso que dices, la película fue más artística. No se grabó en el Heroico Colegio Militar, se grabó en el Centro Ceremonial Otomí. Mm. Y eso también le da como que un toque onírico, un toque de sueño, esa estética. Aparte de que mucha de la película es en sueños, literalmente en sueños. Ujú. Incluso a veces no sabes si estás viendo un sueño o estás viendo la realidad. Y eso me gustó a mí mucho, la verdad, güey. Es algo muy bueno. Es un muy buen recurso que lo supieron utilizar muy bien. Eh, todo, la iluminación, las tomas, todo me gustó. Muy buena estética de la película. Eso sí, no me puedo quejar nada. Sí, estéticamente la película, honestamente, de las más bonitas que he visto en algunos años. ¿Sabes que me recordó un poquito a la película 1917? Por la tonación que tiene la película, ese fondito azul. Sí, Cinematográficamente me estoy diciendo, ¿no? En cuestión de la imagen, ¿no? No en cuestión de qué se trata. Pero sí, me agradó. Era una película muy agradable de ver. O sea, las tomas amplias que tomaban para poder lucir el centro ceremonial otomí. La neta, que unas pinches tomas bien cabronas, güey, que la miraba y te gustaba nomás sentarte y ver. Y una cosa que, ¿sabes? Que me gustó mucho de la película, güey. qué pedo. Que usó. Fue muy pinche minimalista la película, güey. No hizo mucho, güey, para poder causar buen impacto. O sea, te alejaba de las cosas de violencia, te asumía, o sea, asumía mucho con las actitudes que los actores tenían, principalmente entre el Eugenio Sierra, protagonizado por, ¿quién es? Fernando Cuautle. ¿Cuautle? Sí. Fernando Cuautle. La relación que este personaje tiene con el personaje principal, Luis, es lo que va llevando la película, la tensión que va creciendo entre ellos y el hecho de que tú sabes que el sargento, él tiene una posición de poder sobre Luis y tú sabes que en algún pinche momento esta se va a pasar de la raya, en un momento se va a pasar de verga y te tiene el filo de la butaca, que esa dinámica a mí me tuvo como que bien entrado de que ¿qué va a pasar con estos dos vatos? Porque uno se ve bien pasado de lanza y el otro se ve bien pinche calmadito, no sé qué va a pasar. Y eso sí me gustó mucho en cuestión de que no tuvieron que hacer mucho para hacer que la película pasara rápido. Sí, de hecho creo que eso es... Fernando Cuautle se lleva La la película. actuación, se lleva la película. Muy buena actuación. Me gustó mucho. Y como dices, en comparación con el prota, que es más bien una actuación tibia, un personaje más gris, Ujú. nos queda claro quién es el verdadero antagonista. El sargento Eugenio Sierra. Al principio lo presentan, no tiene mucho poder dentro del colegio ¿No? militar. Es un estudiante, de hecho. Es un estudiante todavía de años más altos, pero dentro de su mismo pelotón se siente la gran verga. La neta. Eh, y, Y es, se, y y, es como se, los entrenan para eso, pues. y se ve en muy buena actuación como refleja esa actitud de, no sé, de persona despreciable, nomás con las expresiones que hace, con Soberbio, güey. cómo da sus diálogos, cómo los entrega. Eh, Uno pensaría que que ser el protegido del sargento iba a ser algo bueno, pero cuando tu sargento es, digamos, un demonio, entonces ahí Oh. sí, agárrate porque no vienen cosas buenas. La neta que sí. Entonces, sí, neta, él se roba la película como el antagonista. Para ser justos con el protagonista de verdad, Santiago Sandoval, él no es un actor por profesión. Él, como mencionamos, era ex cadete del Colegio Aéreo de México y se salió precisamente porque pasó su primer año experiencias similares a las que van a ver en la película, sino es que peores. Y ya iba a pasar su segundo año, entonces le iba a tocar a él entregar estos mismos castigos o impartirle estos mismos tratamientos a sus a cadetes que van a estar por debajo de él.
Entonces no quiso y se salió del colegio por ese mismo motivo. Entonces, estos elementos, güey, que tienen, güey, de que es un actor, no es un actor profesional, pero es una persona que sabe cuál es el papel. Creo que dio un muy buen camino de que sí es un personaje gris, pero tiene suficiente como conocimiento, suficiente... ¿Sabes lo que pensé en esta pinche película, güey? Este pinche vato, Luis, este güey, no tiene nada de huevo, güey. Nunca va a hacer nada, lo van a terminar matando. Pero poquito a poquito se ve como que el coraje aumentando dentro de él, se le ve construyendo. Ujú. Y creo que el actor Santiago Sandoval, por haber pasado eso en la vida real, como que nomás era la catarsis, ¿no? La realidad de soltar esa madre, güey. Dijo eso en una Eh, entrevista a él y creo que se pintó muy bien en la película. sí, es su primera película, pero creo que realmente la actuación pudo dar más, pudo... Le pasaron muchas cosas en ese viaje que tuvo de deshumanización. Siento que pudo tener más matices y no porque el guión no le estuviera dando las herramientas que necesitaba, Mm. sino más bien, no sé, pudo haber dado más, la misma expresión la mantuvo en toda la película. Entiendo que ese era el concepto de su personaje en parte, un personaje medio monosonso, medio tontón, tímido, calladón, eh, pero Un vehículo más que nada. sí, Es lo que era, güey. sí, si lo quieres ver Una así, pinche lancha que te llevaba por sí, esa madre. no mucha personalidad. No. Siento también que su dinámica familiar con su ruca y así se pudo haber Ujú. explorado más. Pero al final de cuentas cae en eso, pues pudo haber dado más, creo. Pudo haber tenido más matices su actuación. Al final, al final nos entregan lo que parecía que nos iban a entregar. Nos entregan la total deshumanización del protagonista. Pero más que haber sido como una escalera, siento que fue como un resbaladero, donde se fue así. Eh, no sé De si menos a estás de más. acuerdo. De más a menos. O de menos a más, Donde- Yo, depende de cómo lo yo lo veas. veo de menos a más, honestamente. Yo, como te digo, sí lo experimenté a más como esa olla de presión de que las situaciones se van empeorando cada vez más y cada vez más. Y el personaje a veces muestra que se doblega y a veces muestra que va a renegar. Entonces no sabes en realidad para dónde va. Y como son los dos personajes, Eugenio Sierra y Luis, hace una muy buena dinámica de el bien y el mal, ¿no? La vieja historia clásica que siempre queremos ver, el personaje bueno contra el personaje malo. Entonces, creo que se pintan muy claramente esas líneas, pero también se ve cómo el personaje bueno, Luis, se va manchando de la maldad del sargento. Entonces, para mí eso me gustó porque, como te digo, se fue creando la presión hasta que llega pues a la culminación que vimos al final, que para mí sí fue algo muy sorprendente. Se miraba algo así venir, obviamente, durante la película. Se miraba que ese suceso iba a pasar. Pero me gustó mucho que sí pasara, que al final, ¡pum! Pasó a la verga, ya, vámonos. A mí me fue muy satisfactorio para mí, la verdad. Sí, o sea, es eso. Al final de cuentas, empezó en el punto A y terminó en el punto B en el que tenía que Sí. terminar, pero siento que el camino hacia ese punto pudo haber sido diferente Ujú. y nos pudo haber entregado un poco más. Pero al final de cuentas, ¿qué sé yo? ¿Qué sabes tú? ¿Qué sabemos nosotros, gente? Nosotros no sabemos absolutamente nada de lo que estamos hablando y por eso aquí le vamos a parar antes de que digamos otras cosas. Sobre Entonces, raza. ya se la saben, lo que tienen que hacer, ahí nos vemos.